5,000 puestos vacantes. Esta feria virtual la está organizando CINDE y justamente nuestro compañero Kenneth Rojas nos trae estas buenas nuevas. Kenneth, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Una gran oportunidad, sin duda alguna, para los miles de personas de nuestro país que andan en busca de empleo. Durante esta semana se realizará esta feria de empleo virtual por parte de CINDE. Pero para entrar en detalle vamos a conversar con Carmen Meléndez, la vocera de esta entidad. Carmen, buenos días. La consulta inicial, eso es una feria totalmente virtual, ¿verdad? Para aclararle a la gente interesada en participar. Bueno, muchas gracias a Giles por darnos este espacio y en efecto, la Feria de Empleo Multilingüe de CINDE es completamente virtual desde este lunes 10 de octubre y hasta el domingo 16 de octubre por cindejobs.com. ¿Cuál es el proceso de registro, más o menos, si nos pudiera explicar? Es muy fácil, solamente deben ingresar a www.cindejobs.com, registrarse en caso de que sea su primera vez o actualizar sus datos si ya han participado en alguna feria anteriormente. La prueba de idioma BELT en inglés completamente gratuita y ya con eso las personas están listas para aplicar. Ahora, ¿cuál es el tipo de perfil que andan buscando las empresas, las multinacionales? Más de 40 estarán participando. Es correcto, más de 40 empresas con más de 5,000 vacantes. ¿Cuál es el tipo de perfil que están buscando? Es muy variado, por eso invitamos a las personas a investigar en la lista de puestos que hay disponibles. Hay empleos en la parte de ingeniería, de atención al cliente, lo que es recursos humanos, calidad. En realidad hay una gran variedad y también recordemos que los diferentes niveles de idioma que están pidiendo dominio de inglés también varían, van desde principiante, intermedio y avanzado, entonces les invitamos a entrar a cindejobs.com para averiguar. ¿Cuál es, para recordar, porque la gente está muy atenta a esa información, ¿verdad, doña Carmen? Es el tema de la duración de la feria, ¿hasta cuál es el día límite que pueden aún participar? Es correcto, la feria va a estar hasta este domingo 16 de octubre, pero las personas pueden aplicar las 24 horas del día, esta es la facilidad que da una feria de empleo virtual. No solamente inglés, ¿verdad? Otros idiomas también. Es correcto, la Feria de Empleo Multilingüe abarca diferentes necesidades de las empresas. Es por esto que nuestro aliado de idioma internacional, también ha brindado las pruebas de tanto portugués como francés para que las personas puedan medir su nivel de idioma y así poder aplicar. O sea que parte del proceso es la posibilidad de yo hacerme entonces el tema de hacer la prueba para ver mi capacidad de cada idioma que tengo. Es correcto, hay 3 idiomas disponibles de la prueba BELT, está el inglés, que ese es el mandatorio, francés y portugués, que serían requisitos si la persona aplicara un puesto que requiera estos idiomas. Es completamente gratuito y también es de manera virtual. Y también muy importante, ¿cuáles serían los otros requisitos que se están pidiendo o eso depende ya de cada empresa? Cada puesto tiene su requisito diferente, entonces les invitamos a que revisen cuáles son. Por ejemplo, hay ciertos puestos que requieren que la persona tenga un grado de bachillerato finalizado, hay otras que con solamente el colegio, hay otros casos que se necesitan ciertas certificaciones o incluso un área muy importante son las habilidades blandas, las que ahora llamamos estratégicas, lo que es el liderazgo, aprendizaje continuo, lo que es trabajo en equipo, comunicación asertiva. Entonces, por eso le invitamos a las personas a entrar a cindejobs.com y revisar todos los requisitos. Por último, rápidamente, Carmen, todo el registro, todo el proceso es gratuito, ¿verdad? Que la gente lo tenga muy claro. Es correcto, completamente gratis desde la facilidad de sus casas, con solamente que tengan un dispositivo móvil con acceso a internet, ya pueden ingresar, registrarse, tomar la prueba de idioma BELT y muy importante recordarles que apliquen a los puestos, solamente registrarse no es suficiente, deben buscar los puestos y aplicar a los que quieren participar. Gracias a Carmen, vocera de CINDE, ya lo saben, invitados desde ayer que comenzó la feria hasta este domingo, tienen posibilidad de participar en esta feria virtual de empleo que organiza el CINDE. Esta es la información que tenemos desde Sabana Sur, compañeros, un informe de Kenneth Rojas para Giros. Kenneth, muchísimas gracias por esta información, buena manera de iniciar la mañana, 5,000 puestos vacantes, pero como se dijo, aplique para que se haga más real esa posibilidad. Claro, o sea, aprovechar esta oportunidad. Y bueno, ahora vamos a hablar de Julia, que lamentablemente ha causado estragos en todo nuestro país. Algo que hemos visto en diferentes oportunidades donde los damnificados han tenido que buscar pues un albergue, ¿verdad?, a donde recubrirse. Pero ¿qué pasaría si realmente
un fenómeno natural de este tipo tocaría de forma directa a nuestro país. Eso es lo que vamos a hablar, cómo afrontar una emergencia mayor. Esto lo va a decir la siguiente nota. Ya ahora no se puede vivir tranquilo porque cualquier lluviecita, el río se sale y de hecho ya tenemos días con ese problema y que ahora va a ser peor la situación porque vienen los meses más duros todavía. Yo tengo 50 años y nunca he visto lo que ha pasado ahora, ni el huracán Juana hizo lo que se hizo ahora. Se llevó el camino totalmente, ahora sí, sin comunicación de nada, de nada. Así de claros son los temores que quedan en las comunidades más afectadas por el paso del huracán Julia, que dejó 825 personas en albergues, quienes sufrieron los efectos indirectos de ese fenómeno. Ante casi 2 meses más de aguaceros intensos que aún faltan, Julia fue una muestra de la emergencia que podría vivir nuestro país en caso de lo que podría ocurrir durante esta época lluviosa. En el momento de que volvemos a la normalidad de las lluvias de la época, van a ser muy fuertes en concentración de tiempo, pero va a caer mucha agua. Esto va a producir tal vez deslizamientos, va a producir tal vez pequeñas anegaciones o incluso que las quebradas en algunos lugares pues se salgan. Las lluvias que ya de por sí son comunes en esta época del año van a ser más intensas. Y si a eso le agregamos de que en los años La Niña los ciclones tropicales en el Caribe son más frecuentes, entonces de ahí vale la preocupación que nos embarga, ¿verdad? Y para lo que falta del año, ante la eventualidad de una tormenta tropical o huracán que afecten directamente el territorio nacional, el escenario resultaría más devastador. Principalmente porque esos fenómenos cada vez golpean más al sur de Nicaragua, lo que pone en riesgo toda la región fronteriza con ese país. Esto provoca que la saturación de los suelos ya no resista tanto o no absorba tanto la cantidad de agua y se convierta en aguas de escorrentía que van a terminar en los ríos. Lo que más me preocuparía a mí es que sea algo como Otto, que ingresó cerca de la zona norte de nuestro país y que podría llevar condiciones huracanadas en esa región. Y por eso el miedo se apodera de quienes en las últimas semanas han lidiado con inundaciones, deslizamientos, suelos saturados y muchos otros riesgos. Sí, demasiado, más bien tenemos gente aislada allá al otro lado, no sale, definitivamente no hay comunicación con la gente, tenemos que ir a hacerle un camino a ver cómo salen a comprar su diario o algo. El agua anduvo toda mi casa, la cama, todo eso, todo lo que es material, todo. Gracias a Dios nosotros pudimos salir. Ya sea por las condiciones típicas de la época lluviosa o por un fenómeno como una onda tropical, una tormenta o un huracán, los expertos recalcan la importancia de avisar a las autoridades cuando se noten señales que adviertan de algún peligro. Así es, y como dicen los expertos, falta el resto de octubre y todo noviembre, así que doblar las medidas de precaución también. Y también ayudar a las personas que están pasando ahorita por un mal momento. Y bueno, seguimos hablando de un tema que también es muy importante y es que muchos usuarios se han estado quejando de que no los dejan entrar a restaurantes y a sitios públicos. Bueno, aseguran que los vetan y que esto es una completa discriminación. Claro, hombre. Él es Pablo. Le llamaremos así para proteger su identidad. Pablo se queja de discriminación. Asegura que le niegan la entrada a un restaurante por una serie de quejas que planteó en redes sociales. Una vez fui a este restaurante y la verdad me atendieron muy mal, el servicio fue pésimo. Yo hice unos comentarios en la página refiriéndome al mal momento que había pasado ahí. Y después en otra ocasión volví a ir al mismo restaurante y en esa ocasión no me dejaron entrar porque me dijeron que sabían quién era yo y que yo había hecho unos comentarios sobre el mal servicio y que ellos no me dejaron pasar, no me quisieron atender y me parece, ¿cómo se llama? Que es una falta al cliente y... ¿Qué opinan los ciudadanos de las políticas de ingreso a restaurantes y otros establecimientos?
que tanto derecho tienen las personas, digamos, que no están señaladas por diferentes situaciones como nosotros o cualquier persona normal. Porque a estas alturas de la vida yo creo que ya no debe existir discriminación de ninguna manera. Porque a veces las apariencias no determinan la calidad de las personas como somos, ¿verdad? Yo pienso que discriminar no estoy de acuerdo. Todos tenemos derechos. Pero yo pienso también que a veces nos pasamos de listos, ¿no creen? Si uno respeta a los demás, hay escenas que no debíamos de hacerlas así como están en público. Legalmente existen algunas causas por las cuales a usted podrían negarle la entrada a un establecimiento. Pues los dueños de los locales pueden interrumpir la entrada o el tema de la libertad de tránsito en este lugar si se afecta el orden público, la moral, las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente, pues, si el dueño del local, llámese un bar, un restaurante, un centro de comidas, ve que se está afectando ese orden público y perturba la integridad de otras personas, pues perfectamente se puede llamar a la fuerza pública, sacar a la persona del lugar y se le pone una medida restrictiva por un tiempo determinado, no puede ser indeterminado. El dueño del local puede decir, bueno, le prohibimos la entrada a esta persona porque ha generado, por ejemplo, situaciones de vandalismo. Las redes sociales con el Homo Digitalis, ¿verdad?, que es esa huella que uno deja en cada lugar que uno visita, podría generar un perjuicio económico a la institución, a la empresa, al restaurante. 24 horas, depende de lo que haya sucedido en el local, alguna riña, algún pleito, hasta 6 meses, dependiendo la gravedad de la magnitud del daño causado. Ante cualquier reclamo, guarde las pruebas pertinentes en caso de tener que enfrentar un futuro proceso legal. Como dice el licenciado, si se afecta el orden público, por supuesto que hay razón, pero si lo que estamos hablando es de un caso de discriminación, usted puede poner un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y casos se han ganado. Habló la licenciada, habló la otra licenciada, papá. La llamamos y le decimos, ayúdenos, licenciada, que no nos dejan entrar. Le tengo una pregunta, ¿cuántas veces hemos ido en la calle, un choquecito que uno le da al de adelante? Como un besito. Como un besito, y entonces decimos, mira, no llamemos al tráfico, arreglemos usted y yo. Ojo con eso, ¿ah? Bueno, es que a veces creía uno que se puede arreglar por bien, pero ¿qué pasa, digamos, si de repente la aseguradora, ¿verdad?, no cubre, o si la persona que chocó no es el dueño registral del vehículo? Así es. Se las trae. O si el otro la picó. En un accidente leve como este, si uno de los vehículos cuenta con seguro, los conductores pueden firmar un acuerdo de conciliación y evitar el trámite judicial, gracias a lo que se ha llamado el pacto amistoso. Además, pueden retirar de la vía los carros de manera más ágil, lo que pretende reducir las presas que provocan estos choques. Y entonces no tendrían que hacer trámites adicionales ni ante los juzgados, y adicionalmente es una forma mucho más ágil para el asegurado, especialmente después de un trámite tan tedioso que podría ser lo que es efectivamente un daño al automóvil. Sin embargo, la iniciativa genera algunas dudas, al menos así lo explica un abogado experto en temas de tránsito. Por ejemplo, el sustento legal del documento que se firmaría. No es un documento oficial, no es un documento que tenga valor ejecutivo al amparo de la normativa procesal civil, que es la que nos rige para la ejecución. Entonces hay que preguntarse qué ocurre si uno de los conductores, generalmente el responsable, después de firmar ese tipo de documentos, simplemente se quita. Dice, esa no es mi firma, no estoy de acuerdo. Para aplicar ese pacto amistoso que involucra a 7 aseguradoras, el accidente no debe registrar lesionados o fallecidos. No aplica si participa una moto, bicimoto, bicicleta o un peatón, y al menos el vehículo cuyo conductor provocó el accidente debe contar con la póliza. Por último, ese seguro debe estar vigente y sus respectivos pagos al día. El conductor del vehículo no siempre es el dueño del mismo, y resulta que quien suscribió la póliza es el dueño del automotor, pero el que provoca el accidente es el conductor y es el que le estaría firmando a usted el documento. Entonces después va a aparecer en el proceso judicial, si es que se llegara a esa sede, o en el proceso administrativo ante aseguradoras, el verdadero dueño diciendo: yo no estoy de acuerdo en que se ponga la póliza, yo no firmé nada, él tomó el vehículo sin mi autorización. Eso sí, los conductores no deben llamar al 911 ni a la policía de tránsito, solo a la aseguradora para reportar el choque.
Además, cada conductor tiene que tomar al menos 4 fotografías, una panorámica del lugar y el resto de su vehículo, retirar los vehículos de la vía a un lugar seguro y esperar al inspector de la aseguradora. Hay accidentes que en el momento que se producen no generan consecuencias en la salud de las personas. Sin embargo, a los 2 días va apareciendo secuelas, sea el síndrome del latigazo, que el respaldar del asiento absorbe ese golpe. Sin embargo, las consecuencias aparecen días después. Entonces, cuando ya se ha movido el vehículo, cuando ya no hay un plano, un croquis que seguir para establecer un tipo de responsabilidades, las aseguradoras, el INS en este caso, podría perfectamente decir no procede, declinar el caso y llevar el proceso a la vía judicial para pretender una indemnización en ese tipo de lesiones sería evidentemente imposible. Según las aseguradoras, 8 de cada 10 accidentes viales terminan solo con daños materiales y se podrían tramitar bajo el pacto amistoso. Bueno, sin duda uno tiene que curarse en salud. Lo mejor es llamar a las autoridades para que después la aseguradora no diga, bueno, ¿y dónde está el croquis? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el procedimiento? Uno puede hacer firmar un papelito a la otra persona, tome, fírmeme puede esto. hacerlo firmar, pero después esa firma no tiene primero que nada ningún abogado que le esté autenticando. O sea, ningún valor, digamos. Ahí no ya vale. tenemos un problema. Lo mejor es esperarse a que venga el tráfico y hacer todo por la vía legal, aunque sea un poquito más Es que a veces largo. lo que pasa es que uno no quiere, ¿verdad?, hacer todo el proceso. Sí, claro, pero es muy tedioso, pero ¿qué nos queda? A veces llevar un proceso de cáncer es realmente complicado y también pues las personas que lo han logrado sobresalir de esta situación, el apoyo de la familia es fundamental en un proceso de esto. Y los que hemos vivido pues este proceso a pelo con familiares muy cercanos, sabemos que la actitud simplemente es fundamental. Llevar un proceso de cáncer es delicado y complicado, ya sea como cuidador o como paciente. A mí me diagnosticaron en diciembre del 2020 y fue todo el 2021 en tratamiento. Yo recibí 16 quimioterapias, 15 radioterapias, 2 cirugías. Una fue una mastectomía radical modificada en donde eliminaron completamente mi seno izquierdo, y la segunda fue una histerectomía en donde se me removió todo lo que fue útero, ovario y trompas. Perdí mi cabello, cejas, el pelo completamente. Cuando uno pasa por un proceso de cáncer es volver a empezar. Hay que tener muy claro que nosotros somos más que una parte de nuestro cuerpo, pero cuando ya uno se ve en el espejo es impactante ver cómo quedan las cicatrices, ¿verdad? Y el impacto en la feminidad precisamente que un cáncer conlleva. Yo creo que la clave, como siempre, es el diagnóstico temprano. Nos quedarán algunas cicatrices de guerra. Yo en el momento en que me sentí la pelotilla, yo sabía que era cáncer. Fue primero mi papá, que fue hace casi 5 años, luego una amiga muy cercana de la familia que también falleció 6 meses antes de que a mí me diagnosticaran, y mi mamá que recién acaba de fallecer hace casi 2 meses. Contar con grupos de apoyo y con quien hablar es fundamental para conllevar estos procesos. Y fue por esto que nació la iniciativa Encuentro de Valientes. Es un grupo donde recibimos a todo tipo de persona con cáncer y adicional recibimos cuidadores, que a veces el rol del cuidador es sumamente importante, no solo el de paciente, porque acordémonos que cuando una persona es diagnosticada, esa persona no lleva la carga sola, la lleva toda la familia. Entonces Encuentro de Valientes viene a darle ese apoyo y acompañamiento en qué se debe hacer, qué no se debe hacer, alimentación, nutrición. Nosotros decirle sí, esto es normal que le duela esta parte del cuerpo o es normal que se comporte de esta manera. Nos pueden encontrar en nuestras redes, aparecemos como Encuentro de Valientes tanto en Facebook como Instagram. Adicional, Helen tiene un canal en YouTube donde ella sube todos los videos. Actualmente estamos promocionando un evento que vamos a realizar el 21 de octubre, donde queremos celebrar la vida principalmente. El evento se llama así, Celebremos la Vida, donde queremos celebrarle a las personas que ya terminaron sus tratamientos en este año y honrar pues a los que se nos adelantaron. Definitivamente hay que ser muy valientes para pasar por un proceso de cáncer. Helen y yo lo somos. Helen pasó por una situación de cáncer con un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, y en carne propia sabemos lo valientes que hay que ser para poder afrontar una situación de cáncer. Entonces por eso el nombre Encuentro de Valientes.
Definitivamente, gente valiente. Creo que muchos de nosotros, si lo hemos pasado, si hemos tenido un familiar, porque lastimosamente pues el cáncer está en todo lado hoy por hoy, pero así que felicidades y mil bendiciones a cada una de las personas que en este momento está luchando frente a esta enfermedad. Pero bueno, hoy nos acompaña precisamente la doctora Solano, María Solano. Doctora, un placer tenerla aquí. Buenos días, igualmente, gracias por la invitación. Vean, en este momento también hay una lucha tremenda de muchísima gente, ¿verdad? Que no tolera el gluten, que se hizo celíaca. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, hoy le vamos a decir qué hacer, porque ¿saben qué? Sí hay muchas alternativas de harinas en el mercado para nosotros poder seguir disfrutando de todos esos alimentos que siempre hemos disfrutado y que nos han encantado además. Pero quizá, doctora, para iniciar hablando de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué verdaderamente tanta gente en este momento dice, yo hoy ya me declaro celíaca? Sí. Es importante en este punto aclarar que la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que provoca una reacción del sistema inmunológico a la proteína del gluten, mientras que la intolerancia al gluten es una intolerancia donde no interviene el sistema inmunológico. Entonces, sí, se ha hablado en los últimos tiempos que tenemos un aumento muy significativo de esta intolerancia y este problema de la enfermedad celíaca y a pesar de que no existen estudios concluyentes, se señalan factores como el aumento del uso de productos químicos en los cultivos de trigo. Además, se señala la introducción de productos de trigo en los lactantes, que no tiene que ser ni tan temprana ni tan tardía y debe ser de forma paulatina. Además, entre 1960 y 1970 encontramos diferentes especies de trigo que han sido modificadas genéticamente y esto se ha hecho para mejorar el rendimiento de los cultivos. Pero que de alguna manera también ha traído la consecuencia de que cada vez menos personas puedan digerir este gluten, ¿verdad? Ya por sí la proteína del gluten es complicada y ya con estas modificaciones genéticas se complica más para las más personas. gente. Exactamente. Ahora, doctora, ¿cuáles son las alternativas? Porque cuando uno dice, bueno, si no puedo con el gluten, ¿qué es lo que puedo consumir? ¿Cuáles son las alternativas de harinas? Hoy el mercado nos ofrece muchísimas harinas, donde tenemos la harina de coco, la harina de almendra, la harina de chía, la de quinoa, tenemos la harina de yuca también, la harina de arroz, la harina de garbanzo. Sí, en lo que son, digamos, el garbanzo, el frijol, las lentejas, los celíacos presentan a veces un poco de problemas porque ellas tienen lectinas. La lectina, o sea, estas tres que tenemos aquí serían las que no estarían totalmente aceptadas, digamos. Vénganse para acá, muchachos. Y las lentejas. Bueno, ¿quito las alverjitas? No, las alberjas también. También están en este grupo. Exacto. Lo que pasa con estas legumbres es que normalmente, o sea, ya ellas tienen un nutriente que se llaman lectinas, que su función es proteger a la planta mientras ella crece de plagas. Entonces, efectivamente, a los celíacos sí les causa algunos problemas en el momento de consumirlos porque no está cocinado. La forma, digamos, que generalmente consumimos las lentejas, los garbanzos, los dejamos en remojo de 24 horas. Claro. Y se lavan bien. Entonces, al ser harina, no hay ese proceso para eliminar ese antinutriente. ¿Qué es lo que sentiría un celíaco, por ejemplo, al comer una harina de estas? Molestias abdominales, que ellos los que presentan. ¿Gases? Flatulencias, dolor abdominal, puede provocarle diarrea, estreñimiento. Sí. Exactamente. O sea, sí es inmediato que van a sentir la consecuencia. A veces puede durar hasta 2 horas, pero sí van a tener problemas. Ok, y digamos con harinas de este tipo, ¿qué se podría preparar? Con las de las legumbres. De las leguminosas, exacto. Bueno, por ejemplo, con la harina de garbanzo, que la harina de garbanzo ahora se hace en las casas y es muy sencillo. Lo único que necesitamos es un buen procesador y un colador. Entonces, lo ponemos en el procesador, lo que necesitamos es el garbanzo seco, lo ponemos en el procesador de 5 a 10 minutos hasta que se va pulverizando y se obtiene la harina. Podemos preparar, bueno, yo no sé si usted con los frijoles, tenemos tortas de frijol para hamburguesas muy ricas. Rico, sí, buenísimo. Exacto, igual la harina de arveja se utiliza para
para panes, igual la de frijol, eso es a gusto de la persona, pero se puede, lo único es que en el garbanzo y a veces hay un sabor residual que a la gente no le gusta. Hay que tener mucho cuidado. Uno de los alimentos que encantan, por supuesto, son las tortillas, ¿verdad? Exacto. Y que están en la mesa de todos los ticos a diario. Exacto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la harina alternativa ideal para preparar mis tortillas? Sí, bueno, generalmente las tortillas las preparamos con harina de trigo o el maíz. El maíz se puede seguir utilizando siempre y cuando nos garanticen que está libre de gluten. De lo contrario, vea estas deliciosas tortillas que tenemos aquí. Contame, que las estoy viendo hace rato. ¿De qué son? Son de quinoa con buenas. linaza, porque la linaza le aporta mucha suavidad. Son muy buenas y sí tenemos muchas alternativas. O sea, vean además, ¿verdad? La textura, son súper suavecitas. No se quiebran. No se quiebran. ¿Verdad? Que nos pueden agarrar cualquier gallito perfectamente. Sí. Y además con un súper alimento como es la quinoa. Exacto, la quinoa que nos proporciona muchos beneficios, grasas saludables, antioxidantes, es una muy buena fuente de proteína. Y estas las podemos almacenar y las podemos guardar, que no hay ningún problema. Sí, se refrigeran, exactamente. Ok. ¿Qué otra, por ejemplo, cuando vemos aquí, bueno, la de maíz, que evidentemente es la que consumimos muchos, que hay que asegurarse? Que en el empaque me imagino que si uno ve las de maíz, ahí dice que si tiene o no tiene gluten. Siempre tienen que fijarse, bueno, eso es la importancia cuando un paciente que presenta celiaquía o intolerancia, uno lo eduque en la lectura de etiquetas. Entonces, ellos van a leer y tienen que decir por obligación libre de gluten, libre de trazas de gluten, o que es un alimento que dice TACC, que no contiene ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, que son los que contienen la proteína de gluten. Ahora, para los diabéticos, por ejemplo, ¿cuáles serían las harinas ideales? Bueno, los diabéticos es un tema totalmente aparte, es muy amplio, son pacientes totalmente separados. El diabético nosotros siempre le vamos a recomendar que consuma alimentos o carbohidratos complejos donde vienen las harinas integrales. Si quiere usar una harina de esta, mi recomendación sería las que son de bajo índice glicémico, como por ejemplo ¿cuáles serían? La quinoa, la harina, sí, la quinoa es muy buena, la harina de almendra también, y la de amaranto, que bueno, aquí no está, pero sí. La de almendra, Tenemos la harina de almendra, tenemos por allá quinoa, que también se hace. La quinoa. Exacto. Y amaranto, que bueno, aquí no hay, pero son las que más recomiendo, o la soya. La soya también. También la soya. Con la soya podemos preparar diferentes alimentos. También, y harinas, que es muy utilizado. Las harinas que pueden, ¿verdad? Llevarnos allá productos elaborados que pueden ser buenísimos. Ahora, exacto. ¿Cuáles serían las más fáciles, ¿verdad? En el sentido de que voy a experimentar y me voy a confiar que con esta harina yo puedo hacer de todo y no me va a afectar de ninguna manera mi salud. Bueno, la que más se garantiza para los celíacos y para los que tienen intolerancia al gluten es la harina de arroz. Esa es la que es por excelencia la recomendada. La de arroz. La de arroz. Además, la harina de arroz tiene un nutriente que se llama... ¿Así es como la vemos, doctora? Así, exactamente. ¿Vean ustedes? Sí, es una harina muy finita. Ajá, voy a espolvorearla aquí. Vean que además, es súper finita. Es muy finita. Además, la harina de arroz contiene colina, que es un nutriente que ella se encarga de llevar el colesterol y los triglicéridos desde el hígado a diferentes partes del cuerpo. O sea, nos ayuda también. Exacto. Ahora, una de las preocupaciones, bueno, la yuca que la tenemos, la famosa tapioca en diferentes alimentos. Una harina de yuca. Sí. Muy usadas en la famosa tapioca. En la tapioca, sí. Y es muy utilizada. Además, la yuca tiene un sabor muy suave, como la harina de avena, que la harina de avena también se debe garantizar que sea libre de gluten. Que también sí puede tener gluten. Exacto. Ay, qué interesante. Pero ya en el mercado hay avenas que son libres de gluten y se pueden utilizar. Los sabores de ellas son muy suaves, entonces se pueden utilizar para espesar salsas, sopas, para hacer aderezos, en panes, en galletas. Sí, yo he probado pan de yuca y es delicioso, lo máximo. Delicioso. Sí. Ahora, una que me llama la atención, que la verdad nunca lo he probado de manera de harina, es el coco. Sí. ¿Cómo para qué nos funciona? Sí. Tenemos, no debemos dejar o no olvidar, tener siempre presente que va a tener siempre ese sabor tan pronunciado del coco. Como es el coco, ¿verdad? Entonces, con la harina de coco generalmente lo mezclamos con harina de almendra. Que es para disminuir ese sabor tan fuerte que tiene la harina de coco.
Pero se utiliza para galletas. Hacemos una combinación de estas dos. Exacto, y nos pueden ayudar. Ajá. En el tema de galletas sería perfecto. Sí, exacto. Y digamos para dulcitos y cosas de ese tipo, o pancitos también. Pancitos, exacto. Ahora, tenemos por aquí la papa, por ejemplo. La papa también podría ser un símil a la yuca. Sí, lo que pasa es que el celíaco no utiliza tanto la harina de papa. Ah, ok, eso es importante. Porque sí, la papa también tiene antinutrientes que muchas veces, que es la solanina, se quedan y le causa problemas digestivos. Entonces, exacto. Las más recomendables para ellos son como la harina de arroz, la harina de quinoa, la harina de linaza, la harina de almendra, que son las que más se utilizan. Ahora, doctora, cuando hablamos de los chiquitines en casa, ¿cuál sería, si nosotros tuviéramos que escoger una alternativa, cuál sería la más recomendable para ellos? Les encanta la de almendra porque tiene un sabor muy dulce. Claro, es que es muy rico. Les tiene, sí, un sabor muy dulce. Y generalmente cuando uno va a utilizar estas harinas, tiene que aprender a usarlas y jugar con ellas para conocerlas, porque son muy altas en fibra y no es como la harina normal. Eso le quería preguntar, porque digamos, cuando uno está acostumbrado a la harina refinada, ¿verdad? Uno sabe que va a ser una tortilla o que va a ser un pan y que tiene cierta textura y que en el horneo tal y tal. Pero me imagino que ya empezar a experimentar con esto, las cosas vamos a tener que aprenderlas, no van a ser iguales. No, exactamente. Incluso la esponjosidad. Sí, por ejemplo, la harina de almendra, ella nos va a aportar grasas y proteínas, entonces tiene una textura más consistente. ¿Cómo podemos combinar esta harina de almendra? Podemos utilizar la quinoa o la harina de garbanzo que le va a otorgar una textura un poquito menos apelmazada. Eso le ayuda. También se utiliza la fécula, entonces la fécula le va a dar esa esponjosidad, porque debemos recordar que los alimentos o las harinas gluten free no tienen la capacidad de retener el dióxido de carbono que tiene el polvo de hornear. Entonces es importante. Sí, eso sí que hay que experimentar para poder aprender. Lo que usted dice es súper cierto. Y generalmente lo que se hace es 1/3 de harina de almendra, 1/3 de harina de quinoa, o 1/3 de harina de almendra y 1/3 de harina de arroz o harina de yuca. Son tercios para ir probando, exactamente. Ahora, doctora, hay mucha gente preguntando que, digamos, no son celíacas, ¿verdad? Pero de repente son delicadillas de la pancita, que comen harinas y que de repente se les inflama o que se sienten pesaditos. Entonces, ¿cuál sería una harina recomendable para ellos, digamos, como para tener una sustituta? Sí, porque pueden ser pacientes que presenten además. Es que tenemos, además de la intolerancia y los celíacos, tenemos la sensibilidad al gluten y tenemos alergias alimentarias. Y tenemos el síndrome de intestino irritable, que muchas personas lo padecen. Definitivamente yo lo que recomiendo es que eliminen el gluten y empiecen a jugar con todas estas harinas que además son sabrosas para cocinar. Y al eliminar el gluten también vamos probando si efectivamente era el gluten. Es lo que se llama hacer prueba y error. Por cierto, doctora, aquí nos queda una duda que estoy segura en casa están muchos. Si yo hago esta prueba es de 2 días, de 3, de una semana, de un mes, ¿en qué momento sé verdaderamente que el estómago se me limpió para decir sí, eso era lo que me estaba mortificando? Exacto. Yo a mis pacientes lo que les recomiendo, esta semana haga prueba y error y elimine el gluten. Una semana. Una semana. Y si presenta alguna otra intolerancia, puede ser lactosa, esta semana eliminemos ese es el ejercicio, la leche. Bien. Eso es lo que yo prefiero. Y cuando ya vienen a mi próxima consulta, me dicen, doctora, vieras que sí, en la semana que eliminé el gluten, mejoré. No se me inflamó la pancita, quizá. Y ya si tienen mayores problemas, pues uno les dice, bueno, es mejor que se vaya a un médico y se haga primero una gastroscopía o colonoscopía y ya uno con los resultados trabaja mejor. Claro. Ahora, doctora, por ejemplo, la gente que está enfrentando o en estos días enfrentó una cirugía y está en plena recuperación, las harinas refinadas que de repente pueden ser muy pesadas, ¿cuál sería la opción, digamos, para este proceso de recuperación, tanto de lo que nos hayan operado como también pues darle suave a la pancita, porque generalmente está con dieta suave, ¿verdad? Claro, definitivamente y lastimosamente la industria alimentaria nos ha llenado de preservantes aditivos que han traído una desmejora en nuestra salud, en la salud de la población. Cuando hay una recuperación de una cirugía, se recomienda dieta blanda. Dieta blanda. Ahí se puede jugar tal vez con unas harinas, como la harina del arroz, que es una harina muy liviana, tal vez para espesar un poquito cuando ya se le recomienda la del arroz. Exacto.
Ahora, hablemos, digamos, del grupo de adultos mayores, por ejemplo, que si bien es cierto por la edad, ya uno tiene la pancita más delicadita, muy ¿verdad? delicada. Pero además lo que consumimos queremos que aporte también la mayoría de nuestros beneficios en cuanto a alimentos. Entonces, quizá para este grupo, ¿cuál harina sería la recomendable? Claro, la chía es un superalimento. ¿Cómo no? Tiene un gran aporte de una buena fuente de proteína, además tiene grasas saludables, es antioxidante y Qué curioso, y se siente como pastosita, ¿verdad? Sí. O sea que esta de repente va a amarrar mucho más. Esta es la linaza. Ay, esta es la linaza. Sí, es que la chía aquí está, pero no tenemos harina. No tenemos la harina. Pero queda muy parecida. Muy parecida, sí, por la cascarita. Por la que ellas cascarita, tienen. me imaginé por eso, sí. La linaza también es muy recomendable, la harina de linaza, porque tiene, recordemos, fuente de omega 3, 6 y 9. Además, para las mujeres que estamos en los periodos en el periodo de menopausia, ¿verdad que es súper recomendable? Los flavonoides que ellas contienen, exacto. ¿Cuánta linaza hay que consumir en esta etapa? Se habla de una cucharadita o dos. O sea, no es nada. Y no, la linaza está al acceso de todas nosotras, ¿verdad? No solamente para los adultos mayores, sino también para nosotras las mujeres. Exacto. Y nos da beneficios adicionales. Pero en realidad todas esas harinas siempre nos van a dar muchos beneficios. Sí. Pensando siempre que tenemos que tener cuidado con las leguminosas por las lectinas, que sí nos pueden causar, porque no las vamos a dejar en un remojo de 24 horas porque son harinas. Pero todas las harinas nos van a brindar beneficios a nivel nutricional. Ok, para entonces hacer el resumen y que no se me quede, y a cualquier persona que nos está viendo que diga, en el tema de las leguminosas, ¿verdad? Garbanzos, frijoles, alberjas y lentejas, cuídense porque también pueden provocar alguna distensión por el tema de la lectina. La lectina, exactamente. Ya aprendió. Muy bien. Y por otro lado, cuando hablamos de del maíz y la del avena. Y la de la avena podrían eventualmente tener gluten. Hay algunas que no lo tienen y hay algunas que sí, entonces hay que mirar bien la etiqueta. Exacto, ¿es así? Exacto. Y todas las demás empezar a experimentar, que puede comer y disfrutar de todos los alimentos que son quiera deliciosas, preparar. son harinas deliciosas. Que además son divinas. Y vean ustedes estos pancitos que están hechos con diferentes, ¿verdad? Harinas, y así las vamos a disfrutar y que no haya nada que se diga no se puede. No, exacto. Lo que tenemos que hacer es animarnos a probar y a jugar en la casa con las harinas hasta obtener los resultados que queremos. Excelente. Doctora, muchísimas con gracias. Con mucho gusto. Gracias, de verdad. Gracias a que ustedes. pasen feliz día, doctora. Igualmente, feliz día. Estoy a hablarlo con todo el amor del mundo. El estrés y la ansiedad le van a afectar su salud, acumula grasa, sube la presión, empiezan los triglicéridos y empieza la bola de nieve. Pero hay que saber llevar porque hay opciones. Y estamos con el doctor Carlos Olivares, que nos va a guiar un poquito. Doctor, buenos días. Buenos días, Ítalo, un placer. Doctor, ¿qué impacto tiene el estrés y la ansiedad sobre nuestra salud? A ver, Ítalo, el estrés es una condición de que es intrínseco en nuestra vida, ¿sí? Va a pasar. Todo el tiempo estamos sometidos a eso. Claro, la idea es que pase. Esa es la idea. ¿Cómo podemos hacer para que el estrés pueda pasar? Pues hay que aprender a manejarlo, aprender a controlarlo y aprender a vivir con eso, pero que esta situación no nos esté dominando y que esté repercutiendo en nuestra condición de salud, por supuesto. Doctor, ¿es cierto que el estrés nos baja las defensas de un solo? Ok, hay una descarga. Cuando una persona está sometida al estrés, Ítalo, hay una descarga que fisiológicamente sería normal. ¿Y por qué fisiológicamente sería normal? A ver, si usted está en una situación especial donde necesita reaccionar, donde necesita hacer un tipo de reacción para rescatar algo, para responder hacia una amenaza, por ejemplo, hay una descarga a nivel del organismo, especialmente a nivel de glándulas suprarrenales, de hormonas llamadas catecolaminas, incluyendo también el cortisol, que se secretan a nivel de glándulas suprarrenales. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se da en una condición, repito, fisiológica normal. Pero cuando usted no puede
controlar esa situación y resulta que pasa con estrés desde la mañana que se levanta, de pronto dormiste mal y en la mañana te levantas y estás con esa continua descarga de estrés, entonces ahí es donde se vuelve patológico, o sea, se vuelve una enfermedad que repercute sobre muchas condiciones. Y usted dice el sistema inmunológico, pues sí, claro, el sistema inmunológico es una de las partes donde se ven afectadas. Hay una correlación negativa con respecto a este tipo de catecolaminas que afectan con las células, especialmente los linfocitos, que son unas células de defensa de nuestro organismo para combatir virus, en este caso especialmente hay otras células para combatir bacterias, etcétera, etcétera. Estas se ven completamente disminuidas, se ven completamente neutralizadas por esa cantidad de hormonas. Y, ¿sí? Doctor, hay gente que dice, a mí las emociones se me van al estómago, se me inflama el estómago, no puedo comer, me duele el estómago, paso con el estómago inflamado todo el día. Es parte de la misma situación. Esta condición que te hablaba de reacción y demás, se necesita, pero en momentos cortos durante el día. Pero cuando no se puede controlar, esto está continuo, entonces vienen también problemas a nivel de digestión. Así es. ¿Por qué? Porque se ven alteradas otra producción de elementos importantes, enzimáticos, otro tipo de células, hormonas también que están afectándonos. Y en el caso, por ejemplo, mire usted, por ejemplo, tenemos una cantidad de estrés sostenido. Sí. Resulta que hay una producción en el organismo de grasas que hay en el torrente sanguíneo y esa cantidad de grasas, además de una cantidad importante de glucosa que se secreta, hace que pueda subir ese nivel en sangre, llenándonos con las grasas de colesterol, de triglicéridos que mencionaste, y también tenemos que esto puede hacer que una persona sea mucho más propensa a desarrollar problemas de prediabetes o diabetes, o si la persona ya padece de diabetes, a exacerbar, o sea, a incrementar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque esta continuidad de alteraciones hormonales, alteraciones que se dan en el organismo, pues hacen que el problema se vaya agravando todavía más. Entonces sí repercute, claro, en la parte inmunológica, en la parte de control del nivel de grasa. Se da una situación que una persona cuando tiene demasiado cortisol genera una obesidad abdominal. El famoso flotador. Sí, correcto, esa es la obesidad central. En la zona del ombligo entonces se genera una acumulación de grasa allí, que esto es uno de los signos importantes para identificar a una persona con un problema de síndrome metabólico, que es esa obesidad central, posiblemente nivel de triglicéridos elevados, posiblemente por esa descarga de grasas, una cantidad importante de HDL, que es el colesterol bueno, muy bajo, y pues tenemos las condiciones ya para generar el síndrome metabólico. Doctor, decía mi mamá que en paz descanse, te seguís portando mal y me va a dar un relojazo por amor al cielo, ¿verdad? Y entonces directamente al corazón nos afecta el estrés. Claro, resulta que hay mucha generación con el estrés sostenido de adrenalina. ¿Qué pasa con la adrenalina? La adrenalina te genera que se te active el ritmo cardíaco, entonces generas taquicardia. Esa taquicardia también puede generar consecuentemente de que se te suba el nivel de presión arterial. Consecuentemente tenemos también que genera una alteración a nivel de vasos sanguíneos. Puede generar un tipo de constricción a nivel de vasos sanguíneos, una estrechez de vasos sanguíneos, y eso pues repercute y sube la presión. Así es. Ok, controlamos eso, está bien, pero si una persona tiene presión alta, un poquito desajustada por ahí, o ya tiene tratamiento, el asunto se complica. Y evidentemente, pues en las personas sanas, pues toda esta gama de cosas que hemos mencionado, obviamente que pueden desencadenar. Además, mire usted lo que pasa también, Italo, con las personas que generan mucho estrés. Una de las condiciones importantes para que todas estas cosas se puedan, florido de sintomatologías y demás, se puedan exacerbar, es por esa cantidad de estrés, pero también hábitos. ¿Hábitos como qué? Como hábitos alimentarios. Una persona con mucho estrés de pronto no está comiendo bien.
está saltándose tiempos de comida o está generando una ansiedad y está picando y está comiendo cosas que no son sanas de pronto. Y entonces eso hace pues que obviamente estamos en ese círculo, en esa bola de nieve, dijiste que se hace más grande y el asunto pues obviamente se complica. Doctor, usted tiene opciones que nos pueden ayudar. Ok, lo importante en opciones es esto. Tenemos que identificar que estamos ante una situación que no es lo normal. Así es. Estás durmiendo mal, eso te genera más estrés, estás con alteraciones a nivel de estómago, estás con esa ansiedad que te puede generar el estrés y estás con taquicardia, cosas de eso. Hay que identificarlo. Evidentemente, pues lo ideal es hacerse ver por un médico y que pues detenemos el asunto o identificamos el asunto. Guíe, ¿verdad? Pero hay opciones que podemos hacer en casa. Algunas terapias con algunos ejercicios que ahorita podemos hablar de eso si gustas. Pero mire, una opción importante. Qué bueno es, Ítalo, cuando estás en una situación ahí de mucho agotamiento, cansancio, estás con esa fatiga, esa ansiedad, hacerte un batido. El batido antiestrés. Un batido antiestrés puede ser, claro. ¿Qué pasa con el batido, un batido antiestrés, Ítalo, que mencionas? Necesitamos y posiblemente hay deficiencias de muchos elementos, minerales, vitaminas, antioxidantes, cosas que definitivamente estamos careciendo y entonces una opción como esta que tenemos acá, mire usted, Ítalo, kiwi, un super antioxidante, claro que aparte de vitaminas y demás. Las fresas, que también tienen muchos elementos de complejo B importantísimos para regular el sistema nervioso. Le mezclamos un poquito de limón, le mezclamos unas 4 semillitas de almendras, un poquito de avena, ojalá que sea avena integral, y un poquito de chía, una cucharadita de chía, y obtenemos un batido que definitivamente no solamente nos va a nutrir, no solamente pues, es una excelente alternativa tipo merienda, una cosa así, sino que además tiene los elementos importantes para regular ciertas, o más bien suplir ciertas deficiencias que de pronto una persona puede tener y que pues eso también va a hacer mella en su salud, ¿no? Esa bomba de antioxidantes empieza que uno diga, ya voy a bajarle un poquito a esto, empieza el batidito y más que una terapia, ¿verdad? Por supuesto, eso es más común que una terapia, porque en todo caso esa pausa que haces cuando estás sometido a, yo qué sé, los problemas cotidianos, entonces esa pausa que haces y eso, disfrutar un batidito de esa forma, eso te ayuda muchísimo. Hay otras cosas, lo que puede hacer una persona. Por ejemplo, si estás en tu casa o de pronto en la oficina y estás ahí sentado frente a tu escritorio, hay movimientos que puedes hacer. Puedes hacer movimientos de cuello. Un poquito, quitar el gorila, ¿verdad? Flexión, extensión, laterales, estiramiento de brazos, ese tipo de cosas. Ya no me da el saco aquí un poquito. Pero ese tipo de cosas puede hacer para que genere ese tipo de relajación para evitar estas presiones que se dan a nivel especialmente de músculos de trapecio, músculos de la espalda. Usted siempre que viene aquí, doctor, le da mucho énfasis a las cetonas. ¿Qué son las cetonas? Ok, las cetonas son de frambuesas, son extracto de frambuesas. Aportan mucho un elemento importante que se llama arginina. Y resulta que la arginina es uno de los aminoácidos importantes para que el cuerpo metabolice adecuadamente la grasa. Tiene otras funciones, por supuesto, pero en el caso, digamos, del control de peso, del control del tema de la grasita acumulada y demás, es importante para estimular ese metabolismo de grasa de forma adecuada. Las personas que siempre están acelerados, taquicardia, doctor, ¿qué pueden tomar? Ok, eso definitivamente se da porque, dijimos, el estrés puede generar ansiedad y la ansiedad normalmente genera taquicardia a la gente. El estrés genera otras cosas, ¿no? El estrés puede generar depresión también, el estrés puede generar también ira, puede generar ataques de ira y un estado obviamente alterado. Vea qué interesante, doctor. Garcilán, magnesio y T-Control. Garlizan. Ajá. Sí, el Garlizan. Bueno,
justo ahí, lo que preguntaste, Ítalo, el tema de problemas del corazón. Sí, señor. ¿Cómo protegemos el corazón? De forma natural, podemos ayudarnos, además de esos tips que hemos dado, que la persona pueda utilizar, por ejemplo, este Garlizan, que es un extracto ni más ni menos que de ajo. Eso es ajo. Porque la gente dice, arranque comiendo un ajo al día para que vea cómo le ayuda la sangre, empieza la cuestión. Claro, Ítalo, el ajo tiene muchísimas propiedades y resulta que el ajo tiene un efecto también a nivel de vasos sanguíneos de vasodilatación. Además, tiene algunos fitoquímicos importantes que ayudan para controlar esa hipertensión o la presión arterial. Entonces es una buena alternativa usar el ajo. El magnesio, que por ahí lo vimos en la pantalla, el magnesio es uno de los elementos que tiene muchísimas propiedades. Y una de las propiedades importantes es que si una persona tiene deficiencia de magnesio, va a tener alteraciones del sistema nervioso. A la puchica. Resulta que el magnesio, Ítalo, trabaja a nivel de, con otros elementos también aminoácidos que podemos ingerir en fuentes proteicas, como el triptófano. Y resulta que el magnesio, con este elemento más B6, especialmente B3 y B6, ayudan para que elevemos la hormona serotonina. Y recuérdese que la hormona serotonina está implicada directamente en lo que es la estabilidad del sistema nervioso. ¿Tienes una deficiencia de serotonina? Puedes entrar en depresión. Por supuesto que sí. Tienes una deficiencia de serotonina, puedes entrar en más ansiedad y más estados alterados de tu sistema nervioso. Y no solamente eso, que al elevar la serotonina podemos elevar también otra hormona que se llama melatonina. Eso hace que podamos conciliar mucho mejor el sueño. Doctor Carlos Olivares, le agradezco mucho. Siempre es un gusto tenerlo aquí en casa. Gracias. Para servirte. Rafa. Los problemas respiratorios en niños siguen en aumento y Kenneth Rojas está desde el Hospital Nacional de Niños. Kenneth, buenos días. Rafa, sin duda alguna que una situación muy preocupante la que se está viviendo acá en el Hospital de Niños y que llevó a la decisión por parte del MEP de suspender toda esta semana las clases en escuelas y colegios, no solamente públicos, sino también privados. Precisamente estamos con don Carlos Jiménez, el subdirector del Hospital de Niños, por toda la situación de saturación, doctor, que estamos viviendo acá en el centro médico. Teníamos registrados 104 pacientes internados a primera hora del día. ¿Ha cambiado esta cifra y qué otros datos nos puede dar en cuanto a problemas respiratorios de los pacientes? Doctor, buenos días. Buenos días, sí, gracias. En estos momentos estamos con 105 camas respiratorias ocupadas. Recordemos que la dotación normal de camas respiratorias del hospital son 67. Entonces esa es una cifra para que tengan en consideración el incremento, la expansión de camas respiratorias que hemos tenido que hacer. La unidad de cuidados intensivos consta de 27 camas, hay 19 pacientes que están por causa respiratoria. De estos 19 pacientes hay 13 que están con algún tipo de ventilación mecánica asistida y hay uno que está con un sistema de lo que es ECMO, que son pacientes que están críticamente enfermos, ¿verdad? Aparte de estos, tenemos 6 pacientes en ventilación mecánica asistida que están en el servicio de emergencias, más otro que está con un sistema de ventilación no invasiva y otros que están con un sistema de soporte de oxígeno, que son cánulas de alto flujo, que también son pacientes que idealmente requieren de cuidado intensivo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos tenido es una expansión de camas para poder atender la demanda de pacientes, principalmente por el virus respiratorio sincitial, aunque también hay otros 5 agentes virales que son el rinovirus humano, metaneumovirus, para influenza 3, para influenza 4 y adenovirus, que también andan circulando, y algunos de estos menores llegan con 2 y 3 virus, ¿verdad? Casi duplicada esa expansión, doctor. Ahora bien, esta semana los niños, principalmente porque son los más pequeños los que ven esta situación o los que están afrontando, pero para los niños, adolescentes que van a estar en la casa esta semana por la decisión del MEP, ¿cuáles son esas recomendaciones para evitar hasta donde se pueda tener que traerlos al hospital? Bueno, yo creo que aquí es importante tener en consideración varias cosas. Primero, una medida, por ejemplo, de no asistir a clases no es efectiva si nosotros no tenemos la educación de lavarnos bien las manos con agua y jabón,
de tratar de evitar los grupos hacinados de población. Si estamos dentro de nuestra burbuja, podemos estar sin una mascarilla, pero si estamos fuera de nuestra burbuja, lo ideal es usar una mascarilla, lección aprendida de la pandemia. Y lo otro que es fundamental es que los padres de familia vigilen que sus niños tengan el esquema de vacuna al día. Ustedes me pueden decir en qué te va a proteger si el virus respiratorio sincitial no tiene vacuna. Es que el niño que está con su esquema de vacunas completo es un niño que no entra en una condición de alergia y es un paciente que se va a defender mejor contra cualquier otro agente. Doctor, 20 segundos, el tema de no visitar a niños recién nacidos, usted ha sido, ¿verdad?, ha recalcado mucho eso. Sí, los lactantes menores de 3 meses, pero sobre todo los menores de 28 días recién nacidos, son niños que se comportan como inmunodeprimidos. Y si uno está con síntomas respiratorios, por ninguna razón del mundo debe visitar a este tipo de niños. Bien, muchas gracias, doctor. Lo dejamos porque sabemos que han sido días intensos de reuniones y de estar revisando todo lo que ha acontecido, casi que minuto a minuto acá en el Hospital Nacional de Niños, con estos más de 100 pacientes internados por problemas respiratorios. Precisamente desde este centro médico, este es un informe de Kenneth Rojas para Giros. Kenneth, muchísimas gracias por este informe. Definitivamente hay que vacunar con lo que tengamos en el mercado y por supuesto que hay que cuidarlos. Hay muchos viruses, pero vacunados estarán mucho más protegidos. Pero bueno, vamos a dar un giro completo. ¿Y qué tal si hablamos de los ambientes de nuestro hogar y de repente quiere tener unos acentos diferentes, pero acentos además cómodos? ¿Y qué tal si yo le digo un columpio? Bueno, hoy nos trae esta propuesta Daniela Gómez. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué dicha, Dani. Contanos un poquito, porque cuando hablamos, ¿verdad?, no solamente de columpios, sino de piezas, las fibras naturales han cobrado una participación tremenda en la decoración de las casas costarricenses. Correcto. Ahorita es una tendencia que se está utilizando muchísimo y que ha vuelto, ¿verdad?, el ratán, que es uno de los materiales que se utilizaban y que estaban muy en tendencia hace bastantes años. ¿Cierto? Y continúan regresando. Es una de las opciones más cálidas que podemos poner, así como la madera también y diferentes elementos que nos acompañan en las terrazas. Ahora, cuando hablamos de esta, ¿verdad?, de este columpio que está hermosísimo y que se ve que es requete cómodo además, uno dice, ok, esto básicamente es para exteriores, para interiores. ¿Dónde es que lo puedo combinar y dónde sería un acento perfecto? Claro, normalmente se suelen colocar en terrazas, ¿verdad? Sin embargo, hemos venido también a romper esa ideología porque también se suelen poner en los livings, ¿verdad?, en la parte de las salas internas. Ajá. Para acompañar diferentes tipos de mobiliario. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Poder tener un mobiliario diferente que nos rompa un poco más y que nos dé más dinamismo en el espacio. Además también, recordemos que hasta en habitaciones, lo he visto en esquinitas, ¿verdad? Como para tirarte a leer, que es algo súper rico. Correcto. Ahora, el mantenimiento de este material, ¿cuál sería, verdad? Definitivamente en exteriores donde les cae el agua, cancelado. Correcto, sí, esto es uno de los materiales que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los espacios húmedos, tratar de ubicarlos en zonas, si los vamos a tener en terrazas donde no les caiga la lluvia, ¿verdad? Tratar de protegerlos un poco, donde no les pegue también el sol directo, pero sí podemos tenerlos en terrazas techadas siempre y cuando los protejamos de las inclemencias del clima. Ahora, tenemos otro por allá que ya Mendieta nos está ayudando. Vean la belleza, es una figura diferente. Correcto. Esto es uno de las hamacas que son más gustadas por la forma, ¿verdad?, que tiene el respaldo alto. Sí. Son súper cómodos, ellos igual vienen acompañados del cojín, que también tiene como sus detalles en capitoné. Este material que vemos acá es ratán. La gente suele confundir el ratán con el mimbre. Correcto. Sin embargo, este material es mucho más resistente y nos puede dar aplicaciones diferentes como todas las curvas y los detalles que se pueden apreciar acá. Ahora, Dani, para colgar estos columpios, digamos, ¿el mecate es el ideal o pueden haber otras, digamos, otras formas? Correcto, va dependiendo del cliente, digamos, pueden colocarlo como en este caso con mecate o pueden también colocarlo con piezas de metal, si así se sienten mejor y más cómodos. Bueno, vean qué impresionante, ¿verdad? Porque pueden ser el acento, como decíamos desde el principio, de algún área del hogar, ya sea adentro o afuera, pero siempre en techo. Pero bueno, si nos bajamos de los columpios, a mí este banco, Dani, me tiene azotada, dirían por ahí. ¿Qué son estas? ¿Esto qué es? Todo esto es trabajado y tallado a mano. Ajá. Esto es una mezcla de materiales entre fibras naturales y fibras sintéticas, que lo trajimos acá como una de las opciones que se pueden poner cuando vivimos en un lugar muy húmedo, porque este va a ser un mobiliario que nos va a responder mucho mejor. Y vean las patas, son pura madera, ¿verdad? Como tronquitos. Correcto, son súper prácticos, se pueden utilizar como mesas auxiliares para ponerlo entre sillas, entre sillones, o también se pueden utilizar como una mesa de centro en un espacio muy pequeño. Que ahora se utiliza
gusta mucho esto, que sea versátil, ¿verdad? Que dependiendo de para qué lo necesitemos en el momento. Pero vean lo lindo, que un banco, que uno dice que es lo básico, ¿verdad? Que uno podría tener, vean qué hermoso puede ser también un banco. Ahora, ¿y este? Que sí, es una belleza. Bueno, esta es una de las opciones más recomendadas cuando tenemos terrazas, porque a veces vivimos o tenemos muchos clientes, ¿verdad? Que aquí en el trópico en Costa Rica todo, ¿verdad? Cae bastante lluvia, llueve en diagonal, y también tenemos diferentes clientes de zonas húmedas como Guanacaste, Uvita y Limón. Esta es una excelente opción porque estos, si ven, tienen un muy buen acabado, da un look bastante natural. Sin embargo, esto es ratán sintético. Este es sintético y entonces se podría mojar, que no pasa nada. Correcto. Sin embargo, nunca recomendamos que los muebles que estén completamente en exteriores porque el sol igual los maltrata, la lluvia, ¿verdad? Continua igual pueden lastimarlos. Sin embargo, es un mueble que lo puedes tener en una terraza techada y que no vas a tener problema y no vas a tener que estar constantemente revisando que no se moje. Ese no hay problema si le cae lluvia. Perfecto. Ahora vean los cojines, ¿verdad? Porque con todas estas líneas, este tipo de cojines que se sienten naturales, con figuras étnicas, ¿verdad? Son sumamente apropiados y muy lindos para poder combinar. Correcto, sí. Siempre es una muy buena opción escoger muebles atemporales y poder agregar diseño y color en la parte de accesorios, ¿verdad? Que yo perfectamente podría agarrar estos cojines, ¿verdad? Correcto. Y también ponerlos por aquí. Exactamente. Que perfectamente pueden estar decorando. Y si luego los quiero quitar para pues subirme, sentarme, recostarme, no pasa nada. Sí. Pero vean el look, cómo puede cambiar de acuerdo a lo que le pongamos. Sí. Y yo sé que Daniela anota todas las recomendaciones en el momento que uno se decida por una pieza de estas. Por supuesto, nosotros en Casa Bohemia siempre les vamos a dar un asesoramiento, ¿verdad? Acompañados de la mano, dependiendo de las necesidades que tengan. Nosotros también hacemos pedidos personalizados, entonces todo va a ser en pro de las necesidades del cliente. Excelente, Daniela, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. A empezar a poner acentos diferentes en casa, que yo sé que si usted es, ¿verdad?, dueña de casa, por ahí que a uno le encanta hacer cambios y cosas diferentes, nos llenan de ilusión. Que pases un feliz día, Dani. Igualmente, gracias. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Alejandra Araya con las noticias más destacadas del día. Alejandra, buenos días. Buenos días, Rafa, para usted y también para los amables televidentes de Giros. Vamos a iniciar este avance en las noticias de cada hora contándoles que justamente esta mañana el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias anunció que va a visitar OSA para evaluar los daños provocados por el huracán Julián. Allí se van a revisar las afectaciones, esto en Palmar Sur, al margen izquierdo del río Terraba, con el fin de inspeccionar el dique que provoca grandes inundaciones en la zona específicamente de Ciudad Cortés. Los vecinos reclaman la ausencia de válvulas de cierre en la construcción de 2 alcantarillas. Recordemos que toda la zona sur está actualmente y sigue en alerta roja. A esta hora se mantienen 11 albergues con 524 personas, principalmente de sectores como Buenos Aires, Golfito y también OSA. Las condiciones del tiempo han mejorado, pero las autoridades siguen con la alerta del país. Vemos en estos momentos el gráfico, justamente como les decía, alerta roja para el Pacífico Sur que se mantiene, alerta amarilla para la zona norte y el Pacífico Norte, en condición verde también para el resto del país, para que lo tomen en cuenta todos los vecinos. Sigue entonces la alerta roja en el Pacífico Sur del país. Nosotros vamos a estar muy pendientes sobre esta visita de la Comisión Nacional de Emergencias a OSA. Eso será justamente a las 12 de mediodía que vamos a estar ampliando detalles. Bueno, y a mantener siempre la precaución. Alejandra, un accidente con un camión esta mañana. Así es, vamos de una vez a las imágenes porque conductores tomen en cuenta que las carreteras, bueno, están bastante inestables para que a usted no le suceda esto que vamos a ver justamente en esas imágenes. Bueno, vean ustedes cómo vuelca este camión. Esto ocurrió en la carretera por el Cerro La Pita, entre Paso Real y Cotobruz. Un deslizamiento malo e inestable de la vía provocó que el vehículo derrapara y volcara a la orilla de la carretera. Afortunadamente, el conductor y los ocupantes están a salvo y no presentan lesiones, pero como les decía, un llamado a todos los conductores para que no se arriesguen y eviten pasar por terrenos inestables o
con riesgo a inundaciones. Claro, Vemos en estos momentos otra vez las imágenes, vean ustedes, impresionante. Sí, y viene despacio, ¿verdad, Alejandra? Y viene despacio, pero el terreno estaba bastante complicado, aparte que había un deslizamiento, ha llovido muchísimo para que los conductores no se arriesguen y mejor evitar, exactamente, tomar las precauciones del caso y rutas alternas por ahí. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con gusto, Rafa. En Noticias RPTL, las noticias de cada hora. Qué agradable es tener plantas en la casa, verdaderamente purifican el aire, nos traen buenas energías. De hecho, que en la cultura asiática es común tener este tipo de plantas, las suculentas. Está con nosotros Paola Pedrosa, que nos viene a asesorar para usar estas suculentas, pero como un cuadro. Paola, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Estos que estamos viendo acá, vean, es como para ponerlo en una pared, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sostiene ustedes? O sea, ¿por qué esto no se está viniendo todo para adelante? Bueno, estos cuadros se hacen con poca tierra y mucha fibra de coco, lo que permite que la fibra de coco comprima la tierra y mantenga sostenida la suculenta dentro de la caja. En realidad, sí se necesita un poco más de cuidado en su manipulación a diferencia de las demás, pero ella está diseñada para mantenerse de forma vertical sin ningún problema en una pared o en alguna esquina. Me llama la atención que son 3. Y usted ha visto a veces que en las casas se ponen 3 cuadros seguidos, ¿verdad? Como que se parezcan. Bueno, esta podría ser una opción especialmente para apartamentos. Exactamente, todos nuestros diseños están pensados en espacios pequeños, en espacios de interior que nos permitan tener color y vida dentro de nuestro hogar. Ay, qué rico es tener ese verde, ¿verdad? Porque a veces llegamos a un departamento que es un espacio todo cerrado y bueno, ese color verde nos llena de esperanza. Sí, y de vida, y llena de mucho color todos los espacios. Ahora, vea por acá, usted tiene una plantita que nos va a enseñar cómo sembrarla y sería lo ideal para nosotros darnos cuenta de cómo hacer. Ese es un kitcito que ustedes hacen, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos este kit que se llama Mi Primera Suculenta. Realmente está diseñado para que cualquier persona pueda sembrar la suculenta. Se coloca la tierra más o menos hasta 1/4 de la maceta y posteriormente se agarra la suculenta de la parte de abajo con bastante cuidado y simplemente se termina de rellenar con la tierra. Así es como se siembra, y dicen que la primera, ¿verdad? Porque dicen que después de que uno ya quiere una suculenta, eso no puede parar después. Sí, es como una necesidad seguir teniendo más. Son demasiados tipos, demasiados colores y nos permiten realmente tener muchísima variedad con un solo tipo, digamos, de planta, ¿verdad? ¿Esto que tiene aquí qué es? Este es un abono de brosa de café que realizamos en Coloridas, que es como se llama nuestra empresa, y básicamente ayuda en esta forma, ¿verdad? Seca, ayuda a que los insectos como las arañas o las hormigas o incluso moluscos como las babosas no quieran dañar la suculenta, porque ellas tienden mucho brosa. ¿Y cada cuánto le ponemos esto? Cada 3 o cada 4 meses, más o menos. Es que ellos son, ¿verdad? Una vez a la semana el agua, ¿verdad? Más o menos, esta está diseñada incluso para que se riegue una vez al mes, porque no tiene orificio de drenaje, entonces el mismo agüita como que se va reciclando. Ay, qué prácticas. Ahora viene la decoración, que es una piedrita especial, ¿verdad? No es cualquier pintura la que uno le puede poner a esa piedra, ya uno la compra lista. Lista, exactamente. Y nada más se pone, realmente es opcional, no es necesario colocarla, hay gente que le gusta dejarla sin esto. Pero provoca. Pero en realidad le da mucho color y aparte de eso nos ayuda, en Coloridas hemos visto que nos ayuda a que la suculenta no quede tan cerca de la tierra y no se le dañen las hojitas cuando uno la riega, porque como la tierra queda mojada, suele dañar las hojitas de abajo. Ok, ahora quisiese saber, ¿Cuánto de tierrita queda? Yo la veo a ella como muy metida, ¿es así? En realidad podríamos colocarla un poquitito más afuerita, en realidad. Para ver la raicita, ¿cuánto la tengo que meter? Más o menos la raicita queda aún como en los primeros tercios. En los primeros tercios, o sea, apenas ella es ella va a ir agarrando raíz hacia abajo. Ella es como más bien de poquita raíz.
Sí, es porque estas son mini suculentas, entonces estas apenas están como creciendo, digamos que son como bebés, pero conforme ellas vayan creciendo, van a ir haciendo las raíces más largas hacia abajo. Bueno. Si las queremos mantener en este tamaño, lo que hacemos es que las sacamos, les cortamos la raíz, o si queremos hacerlas más grandes, podemos simplemente pasarla a otra macetita un poquitito más grande. Usted tiene una jeringa, eso es para ponerle el agua, porque a veces uno las ahoga y las echa a perder. Sí, nosotros, todos nuestros arreglos vienen con un kit, que es este que se ve aquí. Viene con una tarjeta de cuidados personalizada, ¿verdad? Que dice cada cuánto hay que colocarle agua, cada cuánto hay que colocarle al sol y cuánto de agua. Es importante porque con las suculentas lo que más las mata es el exceso de agua. ¿Y cuánto de agua? Entonces, por ejemplo, una de estas es 10 ml nada más, que sería una jeringuita de estas. Una jeringuita. Ahora, una vez al mes. ¿El sol? ¿Cómo es el tema con el sol? Esta es de sol directo. Entonces, lo ideal siempre es preguntar en dónde las compramos, cómo las tenían, para irlas aclimatando en nuestra casa. Si las tenían directo al sol, las podemos poner de una vez al sol, pero hay viveros que las tienen con luz filtrada. Entonces es importante preguntar para nosotras irlas aclimatando. Y lo que se hace es que se coloca 1 hora al sol, luego 2, luego 3 y luego 4. Ay, se tienen que ir acostumbrando. Exacto, porque si no se queman. El famoso jade. Dicen que el jade, ¿verdad?, jala la platica, ¿verdad? Sí. De la prosperidad. Sí, en el Feng Shui se considera la planta de la prosperidad y se coloca en las entradas de los hogares para que traiga dinero a la casa. Money. Sí, para que llegue dinero a los hogares, exactamente. Precisamente sí, todo el mundo ahora se puso de moda la suculenta y el jade para traer lo bueno. Y ahora vemos acá estas que vemos en cajita, que ya no son verticales, sino que estas sí uno puede darle movimiento, digamos. Sí, este es un poquitito, se puede mover un poquitito más en los espacios y están diseñadas para hacer centros de mesa, por ejemplo, para algunos eventos como bodas, ¿verdad? O incluso simplemente para tenerla en nuestro jardín, ¿verdad? En nuestra terracita, o incluso como centro de mesa en nuestro comedor. Ay, se ven elegantes. ¿Y los cactus? Los cactus son tipos de suculentas, pero tienen particularidades en sus cuidados. Por eso en coloridas no los mezclamos con otras suculentas, porque el cactus guarda mucha más agua que las demás suculentas. Por ende, necesita menos agua todavía, ¿verdad? Sí, también, por ejemplo, ellos se caracterizan, o la gente piensa, ¿verdad?, que jalan mucho lo que son las energías electrostáticas, ¿verdad?, como de las computadoras y como de los televisores. Entonces se colocan en espacios donde la gente pasa mucho tiempo en computadoras, como en oficinas. Ah, sí, yo lo he visto, ¿verdad?, mucho en oficinas. Ahora, yo veo que esta cajita está divina, pero mi pregunta es, ¿cómo se filtra el agua por medio de esta cajita? ¿Hay que ponerle poquita agua? No, esa cajita viene sellada por dentro con un plástico especial para que no se vaya a salir nada de agua. Y lo que se hace es que en la tarjetita de cuidados que nosotras entregamos, colocamos cuánto se le debe de colocar a cada una. Por ejemplo, en ese caso se le coloca más o menos unos 40 ml, que vendrían siendo 4 jeringas de estas. Si uno sigue la indicación, la plantita no se le ahoga. Ahora, para finalizar, quisiera saberle la raíz a la plantita para que la gente sepa cómo es la raíz. Claro. Vamos a verle aquí la raicita para que ustedes vean más o menos cuánto es que la tienen que meter. Ahí la tienen. Listo, Paola, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Una belleza. Ahorita se la siembro, no se la voy a dejar así. Tranquila. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Hoy martes en Giros. El estrés tiene alto impacto en diferentes partes del cuerpo y daña los órganos si no se trata a tiempo. Hablamos del efecto de la tensión y cómo prevenir problemas mayores. Las tortillas, el pan, el bizcocho y las galletas se pueden hacer con otras harinas, como la de arroz, chía, papa o yuca. Sepa cómo usarlas. Si sus venas o arterias están saturadas por el colesterol o tiene esos problemas de circulación que llegan con los años, le decimos cómo repararlas. Gracias a su alto contenido en fibra, la granadilla le ayuda a reducir los problemas intestinales. Es una fruta muy rica que sirve para deliciosas preparaciones. El bambú es un material resistente pero a la vez flexible y con un aspecto que luce bien en diferentes espacios. En esta ocasión lo usamos para columpios. Inicie su martes con nosotros.
Si sus venas y sus arterias están colapsadas por el colesterol o ahora por el paso de los años, la doctora Erika Salazar, especialista en deterioro cognitivo, nos va a explicar por qué pasa. Doctora, muy buenos días y por favor explíquenos por qué se deterioran, ¿verdad?, las arterias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hay varias razones. Yo creo que una de las más importantes, porque todos vamos por ese camino y no hay manera de que nos quitemos ese tiro, es envejecimiento. Una de las principales razones por las que nosotros tenemos deterioro de nuestras arterias y de nuestras venas es envejecimiento. Pero yo creo que una cosa importante también de que la gente entienda es por qué es importante, o sea, para qué sirven las arterias y las venas. En primera instancia, es importante entender, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Ese es el corazoncito, ¿verdad? Bueno, del corazón salen las arterias. ¿Y qué hacen las arterias? Bueno, pues llevan sangre a todos los órganos, ¿de acuerdo? Llevan sangre del mismo corazón, sale unas arterias que lo irrigan, que le llevan sangre al mismo, pero también llevan sangre al cerebro. Entonces vean que aquí la flechita va para acá. Entonces, cerebro, pulmones, hígado, todos los órganos dependen de las arterias. Si las arterias están dañadas, vamos a tener problemas en el funcionamiento de sus órganos. Y las venas lo que hacen es recoger esa sangre que ya se utilizó en los órganos. ¿Y qué es lo que hacen? Supongamos que esto es una vena. Entonces, esta vena lo que va a hacer es recoger sangre de esos órganos y llevarlas al corazón. Ahora, doctora, aquí vemos, ¿verdad?, una arteria como con colesterol, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros mal para que se nos taqueen, se nos Muchísimas dañen? cosas. En primero es el estilo de vida, ¿de acuerdo? O sea, desde el punto de vista de salud, si algo podemos hacer para evitar esto y para corregirlo, es valorar cómo estamos viviendo. Hago al menos 30 minutos de actividad aeróbica en el día, o sea, tan siquiera 4 veces a la semana. Cómo estoy comiendo, estoy alimentándome a base de puros carbohidratos y a base de grasas, es decir, hay una serie de razones por las que esto se va a empezar a acumular ahí y aquí estamos viendo el ejemplo de una arteria. Entonces, ¿qué condiciones, aparte del envejecimiento, me pueden producir esto? Diabetes mellitus. La diabetes, sobre todo cuando no está controlada. Muchas personas tienen diabetes. Y no saben. Pero además hay otras personas que la tienen y se controlan bien, entonces esas personas tienen menos riesgo. Pero si yo soy diabética, no me cuido con lo que como, no tomo adecuadamente mi medicamento, no hago absolutamente nada de actividad física, fumo, por ejemplo, pues tengo muchos números para la rifa. ¿Qué otras cosas que son así específicos para este tema? Hipertensión arterial. Y volvemos a lo mismo, yo puedo ser hipertensa, yo puedo ser diabética, que si estoy controlada no hay problema. El problema cuando viene, cuando yo no tengo un control de esto. ¿Qué otra cosa que a veces los hacemos pero no sabemos para qué sirven? Son los lípidos. Lípidos se refiere a colesterol, ¿de acuerdo? Sabemos que hay colesterol bueno, hay colesterol malo, triglicéridos, ¿de acuerdo? Estas sustancias, cuando son muy abundantes, pues el cuerpo no da para metabolizarlas adecuadamente y se empiezan a acumular ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se acumulan y no permiten que la sangre pase adecuadamente? Que los órganos que dependen de lo que esa sangre lleva, porque ahí viajan los nutrientes, el oxígeno, las vitaminas, las hormonas, las toxinas, lo bueno y lo malo ahí. Entonces, los órganos se empiezan a deteriorar. Ahora, doctora, ¿qué exámenes se puede hacer uno para conocer cuál es su salud de venas y de arterias? Bueno, aquí vamos a tratar de ejemplificarlo lo mejor posible. Cuando nosotros pensamos de exámenes para valorar arterias y venas, siempre pensamos en algo que nos permita verlas como están. ¿Existen esos exámenes? Sí, pero vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple son los exámenes que todos nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a través de la Caja del Seguro Social o un laboratorio privado, que son exámenes de sangre. ¿Qué exámenes de sangre tengo que hacer? Colesterol, triglicéridos, ¿de acuerdo? Esos son los típicos. Y ahí tenemos colesterol bueno, colesterol malo. Pero además podemos hacer otros que son muy interesantes, que no son tan frecuentes, como proteína C reactiva, como ácido úrico. La gente siempre piensa, y esto es interesante, que el ácido úrico solo se mide para valorar si tengo gota. Hoy por hoy se sabe que el ácido úrico es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, para empezar esto, ¿qué más? Glicemia. Entonces, una forma de saber si mis arterias están bien o tengo riesgo de que se estén taponeando, como vos lo decías,
es a través de estos exámenes, pero a veces como pacientes no tenemos noción que esto nos está diciendo qué tan bien o tan mal están nuestras arterias. Entonces tiene el colesterol alto, haga dieta y tómese tal medicamento, pero si uno no comprende que tener el colesterol alto le aumenta el riesgo de un infarto, le aumenta el riesgo de un derrame, le aumenta el riesgo de demencia, entonces tal vez no necesariamente se adhiera tanto al medicamento. Ahora, doctora, ¿qué pasa si estos exámenes salen alterados? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ahí entra la parte medicamentosa de estilo de vida. Yo siempre trato de ser enfática con las personas de que ojalá y hubiese un medicamento mágico que yo me tomo y me resuelve todo. Generalmente no es así. En condiciones como estas, donde tengo el riesgo de un infarto, de un derrame, de la demencia, de una enfermedad pulmonar y demás, normalmente tenemos que usar la medicación que se nos prescribe, pero además tenemos que hacer cambio en cómo vivimos. Justamente eso le quería preguntar, doctora. Digamos que salgan alteradillos estos exámenes. ¿Existe alguna forma en la que yo pueda revertir para recuperar la salud de mis venas y de mis arterias? Absolutamente. Eso dependerá también del nivel de afectación que yo tenga ahí. Veamos este ejemplito, ¿de acuerdo? Vos estás diciendo, ¿es posible que yo haga algo para quitar, porque literalmente es esto, para quitar, por ejemplo, este tapón de grasa que ya cuando se le deposita calcio y demás se llama aterosclerosis? Bueno, dependiendo de qué tan avanzado esté, sí puedo hacer algo. Pero si ya se obstruyó, vean la diferencia. Aquí lo que vemos es nada más como un acúmulo de células de grasa. Pero aquí ya vamos viendo otras cositas. Ven estas que son de otro color, cafecitas. Bueno, eso representa plaquetas. Ya aquí lo que se está formando es un trombo, es una obstrucción. Entonces, si ya yo tengo esto así establecido, normalmente voy a necesitar de un tratamiento médico que muchas veces requiere de una intervención. Ahora, ¿podría disminuir esto con tratamiento? Sí. Entonces ahí entran varias cosas. Desde el punto de vista de tratamientos, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar... Vamos a ver. Dame un segundo, doc. Vamos a ver, diseño. A ver... Gillo. Bueno, doctora, ¿entonces? Entonces, el asunto es que desde el punto de vista de tratamiento nosotros tenemos la opción farmacológica, en donde vamos a estar utilizando tratamientos como la lovastatina, que nos mandan en la caja del Seguro Social, la rosuvastatina, es decir, tratamientos que ayudan a que yo pueda revertir esta condición. Pero tenemos la posibilidad también de utilizar algunos suplementos, y yo creo que eso también es importante de tomarlo en cuenta. Existen fármacos, lovastatina, por darles un nombre, rosuvastatina, por darles otro nombre, gemfibrosilo. Esos son tratamientos que debemos tomar para disminuir la cantidad de lípidos que están circulando en sangre, ¿de acuerdo? Puedo utilizar algunas otras cosas que son suplementos. Sí, hay suplementos que ayudan a mejorar esa condición y ya los vamos a mencionar. Una cosa que es importante tomar en cuenta es que yo voy a poder revertir esto en dependencia de qué tan establecida esté mi enfermedad vascular, ¿de acuerdo? Entonces, si ya yo tengo trombos, si ya yo tengo un órgano que se empezó a empobrecer porque no le llega suficiente sangre, ahí es donde vienen los síntomas. Yo quisiera traer al tema una pregunta que usted me hizo antes de iniciar, que me pareció muy interesante. Me dice, ¿qué tienen que ver las arterias con el deterioro mental, ¿verdad? Con el deterioro cognitivo o con la demencia? Tienen que ver todo, porque las arterias son las que llevan la sangre al cerebro. Si el cerebro empobrece la cantidad de sangre donde va el oxígeno, los nutrientes y demás, va a disminuir su funcionamiento. Entonces, hay una relación directa entre la salud de nuestras arterias y la salud del resto de nuestros órganos, específicamente, por ejemplo, cerebro. Ahora, doctora, hablemos de las vitaminas y de los minerales que nos van a ayudar, ¿verdad?, a revertir y sacar esos tapones de grasa que tenemos ahí pegados. Hay una cosa que a mí me parece importante de mencionar también, y siempre hago la aclaración. Si yo tengo un mal estilo de vida, yo me puedo tomar un montón de vitaminas que eso no necesariamente va a funcionar. Es decir, no hay vitamina que sea tan poderosa frente a alguien que no se mueve, que solo come grasas, que fuma y que vive estresado y no duerme, por darte un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias cosas que hay que hacer. ¿Hay suplementos nutricionales que pueden ayudar? Sí. Vamos a ver entonces cuáles. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo,
de que normalizar los niveles de colesterol ayudan a disminuir el riesgo de infartos, el riesgo de derrames, aparte de la medicación que ya me han prescrito, ojo que estos suplementos no necesariamente reemplazan el fármaco que me ha prescrito mi médico, pero pueden ser adicionales. Y ahí tenemos una vitamina que se llama niacina. La niacina es una de las vitaminas del complejo B, es vitamina B3, y hay muchos estudios valiosos que evidencian que la niacina, en dosis que van desde 500 hasta 1000 miligramos, pueden ayudar a aumentar la cantidad de colesterol bueno y disminuir la cantidad de colesterol malo. Ahora, la niacina, por ejemplo, doctora, ¿la puedo consumir de alguna manera natural o se tiene que consumir directamente en cápsulas? ¿Cómo la puedo ingerir para contrarrestar? Bueno, mira, todo alimento va a ser la principal fuente por la cual nosotros tomamos vitaminas del complejo B. Las frutas, por ejemplo, son ricas en vitaminas, las legumbres también. Pero si ya estamos hablando de una condición en la cual necesito una dosis mayor, normalmente necesitamos suplementar con algo que esté más concentrado que solo la alimentación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ajá. Dígame. No, por ejemplo, el omega 3, ¿cómo nos podría ayudar? Ok, omega 3 es valiosísimo para también mejorar todo esto. El omega 3 tiene un efecto, además de que ayuda a normalizar los niveles de lípidos, tiene un efecto antiinflamatorio. Y cuando hay enfermedad en las arterias, hay un proceso inflamatorio y esa inflamación hace más grande el problema. Entonces, el omega 3 en dosis de 1000 miligramos, para darle a la gente una noción de cuánto es lo que nosotros deberíamos tomar, 1000 miligramos, a veces 1 o 3 veces al día, dependiendo de la condición del paciente, puede ser muy valioso. Otra cosa, hablando de estos suplementos, ahora la cúrcuma está muy de moda, ¿de acuerdo? El componente activo de la cúrcuma se llama curcumina y la curcumina también tiene un efecto antiinflamatorio. Así que el uso de curcumina, omega 3, niacina, por ejemplo, todas van a actuar en la parte de regular la parte de inflamación. Una cosa que es importante y que yo les quiero explicar, si lo vemos dentro de un balance, vamos a suponer que esto es como una balanza y aquí hay diferentes cuestiones, ¿de acuerdo? Aquí yo voy a tener dentro de la salud vascular un componente que es inflamación. Cuando mis venas y mis arterias se inflaman, se enferman, hay inflamación. Entonces ya sabemos que estos agentes pueden ser valiosos para disminuir inflamación. Pero además de inflamación, hay algo que se llama estrés oxidativo. Y cuando nosotros hablamos de estrés oxidativo, significa, por así decirlo, que nos estamos herrumbrando con más facilidad. Entonces, si yo tengo mucho herrumbre en mis células, lo que necesito es meter un antioxidante que venga a ayudar a eliminar eso. Entonces, para bajar el estrés oxidativo, así como de un lado tenemos los antiinflamatorios naturales, también vamos a necesitar antioxidantes. ¿Qué antioxidantes tienen real evidencia de que funcionan? Vitamina C, glutatión. Se han hecho algunos estudios con vitamina E, pero no son tan concluyentes. Entonces, que cuenten con suficiente respaldo vitamina C y glutatión. Se pueden utilizar de diferentes formas y todas las personas pueden verse beneficiadas para diferentes cosas. Lo que quiero decir con esto es que no siempre todas las personas van a beneficiarse de la misma forma. Claro. Hay que escoger. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día.